Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio en esta serie llamada Historias de Terror. Bueno, aquí tengo a una persona que nos va a contar su historia real y de terror que le pasó a él hace mucho tiempo. ¿Nos podría contar, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a contar una historia que fue real al transcurso de hace muchos años, un matrimonio joven. Joven, estoy hablando como de unos 30 años cada hombre. Muy lejano de San Luis Potosí, un ejido que se llama Vanegas, San Luis Potosí, sucedió este caso. Yo tenía una camioneta y era vecino de ese matrimonio, que ella se llamaba Eloísa y él se llamaba Daniel. Okay. Jóvenes, se querían mucho. Entonces pasó que durante 5 años estuvieron casados y de repente ella fallece. Okay. Era mucho el amor que se tenían, hasta que en una ocasión yo iba manejando mi camioneta y al pasar por una avenida los veo que están esperando el camión los dos. Okay. Entonces yo me regreso y trato de volver a pasar ahí por donde estaban ellos para darles un ride, porque eran vecinos. Y entonces no me dejó la circulación acercarme a la lateral para darles el ride y me pasé. Días después me encontré a otra vecina y le platiqué que había visto a Eloísa y a Daniel, y me dijo: no puede ser. Le dije: sí. Dijo: no puede ser, porque ella falleció hace como 3 años, no, 2 años. Pero ¿cómo? Si yo los vi, yo los vi. Dijo: no, se me hace que usted a lo mejor se afiguró. Dijo: no, yo los vi. Y entonces me dice la vecina que varias gente los ha visto, pero resulta que ella los ven, pero ella está muerta, pero se ve exactamente igual como son. Y se dice que ella lo anda cuidando siempre, él no la ve. Ya platicando con él, dice que no era cierto, que ella no estaba, que son mentiras, que le andan diciendo que él la quiere mucho. Y resulta que mucha gente la ha visto a ella con él, pero no ha agarrado, ella siempre anda detrás de él, como cuidándolo. Luego, al pasar de los años, ya pues se comentaban muchas esas cosas en el rancho, en el ejido, éramos nosotros. Y está que fallece Daniel. Entonces fallece, y a partir de ese día que fallece, que lo sepultamos y toda esa cosa, dejó de aparecerse. O sea, dejó de aparecerse la esposa y él, porque ella se parecía cuando él vivía. Son cosas que a veces que uno no se puede explicar, pero no se la vimos. Esa es una historia, leyenda, que fue verídica porque yo la vi. Ok, hay a veces que dicen que las personas que vemos y que ya están muertas, o sea, que ya fallecieron ya de hace mucho tiempo, puede ser que a lo mejor esa persona tenía miedo de que le pasara algo al esposo. Eso es lo que pensamos, que por eso lo cuidaba. Por eso la historia esta de el amor que cuidaba al amor. Ok, bueno, eso es todo. Gracias. Gracias por venir aquí con nosotros. Nos vemos pronto.